Para nosotros es un tremendo privilegio, hermanos, de poder compartir con ustedes, sentirnos como en casa. Debo ser honesto. Visito generalmente muchas iglesias, no en todas uno se siente tan cómodo como hoy día nos sentimos nosotros acá, en el recibimiento de ustedes. La forma de expresar y de adorar al Señor, realmente tenemos más cosas en común de lo que uno pensaba. Y de verdad, se los digo honestamente, no por ser políticamente correcto, sino que porque realmente me siento muy cómodo con lo que ustedes hicieron hoy día. Y nos hicieron sentir también a nosotros cómodos. Creo que un poco es el sentir de los hermanos. El que diga que no está excomulgado, pero... hoy día me acompaña mi familia en su totalidad, mis 3 hijos, el mayor es Joshua, Constanza, la del medio, Fernanda, la más chica, mi esposa Jenny, y también nos acompaña Abraham, Crosby y Lourdes, que son nuestros hermanos de la Iglesia Reformada de Santiago, que es una iglesia pequeñita que estamos comenzando, estamos avanzando recién, hace 3, 4 meses aproximadamente, hemos comenzado a reunirnos en nuestra casa. Estábamos aquí muy cerca de ustedes, estábamos en Sacié con Ejército, a una cuadra de la Alameda, pero lamentablemente el dueño del lugar decidió no seguirnos arrendando, así que no fue por un tema de que no pagamos ni nada, sino que por un tema de él, de estructura de él, porque no tenía cámaras de seguridad. Entonces el tema que todos los domingos iba a abrir personas que no conocían y que él no se relacionaba con nosotros, sino que era la administradora del lugar la que nos facilitaba el lugar. Entonces nos complicó y como iglesia decidimos reunirnos en nuestra casa hasta que Dios nos provee un lugar céntrico para reunirnos. En esa realidad estamos hoy día moviéndonos, así que nos juntamos en nuestra casa, ahí nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana, tenemos el discipulado en la mañana y a las 12 comienza nuestro servicio. También nos gusta el tema de la coinonía, compartir un cafecito, un tecito, nos gusta mucho eso, también lo encontramos muy, muy chévere, como dijeran en otro lado, ¿cierto? Muy entretenido también, y es parte de lo que es el cuerpo de Cristo. Dicho eso, hermanos, a lo que vinimos, que es a la exhortación de la palabra del Señor. Hoy día me invitaron a compartir solo Cristo, que es uno de los conceptos de las 5 solas, una de las doctrinas fundamentales por las cuales uno, como iglesia, construye su teología, ¿cierto? Esa es una de las doctrinas fundamentales, solo Cristo. Mi corazón, en cierta medida, lucha con algunos conceptos, no en que no los crea, ojo, sino que en cómo a través de este tiempo se ha ido desarrollando este fenómeno reformado hoy en día, ¿ya? Que por un lado lo encuentro excelente que muchas iglesias estén abrazando las doctrinas de la gracia y las 5 solas, pero por otro lado también vemos que esto también trae, como dice el dicho, la ola también no solo tira a buenas olas, sino que también dentro de las olas viene un montón de cosas que perjudican el desarrollo y el entendimiento sano de las Escrituras. Y eso es mi preocupación. Entonces hoy día yo quiero compartirle a ustedes sobre el concepto de solo Cristo, pero de una forma práctica. Porque todos ustedes ya podrían estar pensando, para ocupar el texto de Timoteo, de Hechos que mencionamos hace un ratito, y muchos otros pasajes. Y la verdad que no. Voy a hablar sobre una parábola. Y desde la parábola voy a ir construyendo y mostrarles la necesidad de entender solo Cristo en nuestra vida. ¿Amén? Amén. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 40 al 43, pero vamos a leer todo el contexto. Vamos a leer desde el 36 al 50, ¿ok? Pero el énfasis va a estar puesto en la parábola, 40 al 43, ¿ok? Hay un celular que está sonando por ahí. Lourdes, Dios mío, Señor, líbranos, Padre. Bien, dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y entrando detrás de él a sus pies llorando, detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume.
Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelta a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana necesitamos de tu gracia. Necesitamos que tú nos guíes, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones profundamente. Si tú no obras, Señor, en nuestra vida, en vano haremos todo lo que hacemos, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo coloque luz en nuestro corazón, ilumine nuestro entendimiento y nos muestre la necesidad de nuestra vida, de Cristo. Señor, si tú no intervienes, nada pasará en nuestro corazón. Somos seres imperfectos que intentamos, Señor, de alguna forma, traer luz de un ser perfecto a otros seres imperfectos, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestros tormentos, nuestros conflictos, nuestras necesidades. Sé tú nuestro socorro, como siempre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de poder compartir con la Iglesia Puerta de Vida. Bendecimos su vida y queremos también que esta palabra pueda bendecir no tan solo a ellos, sino que también a nosotros, Señor, como Iglesia Reformada Santiago. Amén. Te adoramos, Señor, en este tiempo y por la coinonía. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy día, hermanos, se llama: hermanos, estamos en bancarrota. Estamos en bancarrota. Lucas 7, del 40 al 43 es la centralidad de este sermón de hoy día. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Cierto acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de estos le amará más? Respondiendo Simón dijo: supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: has juzgado correctamente. A modo de introducción, entonces, y antes de comenzar a exponer el texto, quiero proponer 2 cosas y quiero decir 2 cosas importantes. Primero, debemos entender que la palabra reformado no se utilizó en el siglo XVI para resaltar una organización, ni una denominación, ni mucho menos una lucha política, sino por el contrario, se utilizó para hacer que las personas retornen a la fe bíblica. ¿Ok? Que las personas volvieran a colocar las Escrituras en el centro de toda la vida de la Iglesia. Amén. Y eso es muy importante entenderlo, porque hoy día el concepto reformado pareciera más denominacional que escritural, ¿cierto? Hoy día, si tú no eres reformado, pareciera que estás perdido en el infierno automáticamente. No, el concepto reformado en el siglo XVI por los reformadores se utilizó para que el pueblo y la gente entendiera que había que retornar a las Escrituras. Denominacionalismo puede ser un presbiterianismo, eso es una denominación. Un calvinismo vendría a ser una teoría teológica. ¿Ok?
Pero el concepto reformado lo usan los padres del siglo XVI con el fin de retornar a las personas a las Escrituras. Eso es como primer punto. Y segundo punto, el concepto solo Cristo es una de las 5 solas que se acuñaron con la Reforma Protestante y enfatiza que solo Jesús puede salvar al pecador. Solo Cristo es el mediador perfecto entre el Padre y nosotros. Y por último, que solo Cristo es el sacrificio perfecto por causa del pecado del ser humano. Esto nos lleva a comprender entonces que la teología bíblica no tiene 500 años. Tiene mucho más que eso. Nuestra fe se ha ido forjando a través de miles de años de historia. Primero de un pueblo, sin duda, Israel. Pero hoy día, como Pedro le dice a los gentiles de aquel tiempo, ustedes son ahora esa nación santa, el pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, etcétera, etcétera. Amén. Amén. Entonces es importante entender estas cosas, porque pareciera que la teología se empieza a construir desde el siglo XVI en adelante. No, hermanos. La teología se construye desde mucho tiempo atrás. Amén. Y no podemos perder de vista eso, porque nos va a hacer caer en un clasismo, en un sectarismo teológico que no construye el reino, sino por el contrario, lo fragmenta, lo destruye, lo divide. Amén. Dicho esto, entonces, para que podamos avanzar, el contexto de esta parábola es interesante, porque no está desligada del capítulo 7 de Lucas, y que es muy interesante. Fíjense y vaya conmigo, lo primero que tenemos que decir es que esta porción bíblica no está separada del anterior, ni del capítulo 7 en sí mismo. Si ponemos atención, vemos que en el versículo 9 del capítulo 7, dice, cuando Jesús oyó esto, se maravilló de él, y dándose vuelta, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Está hablando del centurión, ¿cierto? Ya voy a volver a la parábola del centurión casi al finalizar el sermón, porque este capítulo 7 es muy interesante de Lucas. Lo primero que hace ahí Jesús dice, estoy maravillado de este hombre que muestra una fe, o sea, una confianza en mí que no he visto ni siquiera en el pueblo escogido por mi Padre. Una fe maravillosa, una confianza, un descansar en mí sorprendente, que no lo había visto antes. Eso es lo primero que nos plantea en el contexto más amplio, o en el contexto del capítulo. Jesús se maravilla entonces del centurión que muestra una confianza en el que no había visto en ningún israelita. Después, avanzando un poquito en el versículo 13, dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y le resucita al hijo de la viuda. Ahí vemos también un énfasis en el compadecerse de Cristo. Aquí ya vemos dos cosas que se van a ir entrelazando en todo el capítulo, que es la fe de este centurión y la compasión que Cristo muestra hacia el necesitado. Ante el sufrimiento del hijo de la viuda, Jesús se compadece y lo resucita. Pero después, en la siguiente historia, en los versículos 30 y 31, dice, pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para ellos, no siendo bautizados por él. Y aquí hace dos preguntas interesantes, de acuerdo a la versión que usted pueda tener, porque hay algunas versiones que ponen estas dos preguntas como una sola, y que no interfiere, digamos, en nada. Dice, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Qué interesante, porque esas preguntas que Jesús hace son la respuesta de esta parábola. Jesús va a responder estas preguntas, estas interrogantes que viene dando en el capítulo 7 y la responde con esta parábola. En segundo lugar, debemos observar el contexto inmediato de esta parábola también, que son los versículos 36 al 50, separando el 40 al 43, que es la parábola misma, ¿cierto? Y que son muy significativos y que nos ayudan a entender un poco más la escena. Recuerden que una parábola es una escena, es como una obra de teatro que se plantea y Jesús empieza a mostrar todo lo que Él quiere comunicar. Y obviamente Jesús usa las parábolas, ¿para qué?
como dice en Marcos capítulo 8, para que ellos oyendo no oigan y viendo no vean y así no se conviertan. Qué dura frase es esa de Jesús. Porque él dice, no quiero que se conviertan. Por eso le hablo en parábolas. Pero a ustedes sí pueden entender las parábolas. Amén. Aunque nos cuesta entender eso, ¿cierto? ¿Cómo Jesús no quiere que alguien se convierta? Un tema del Señor, que Él se las arregle, ¿cierto? Él lo dijo, pero es importante entenderlo desde esa perspectiva. El versículo 36 nos plantea un tremendo desafío. Porque uno pudiera decir, pucha, este fariseo realmente amaba al Señor y quería conocer del Señor. Porque el verso 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Esa palabra rogar es interesante. Porque esa palabra rogar en el griego quiere decir interrogar, cuestionar, preguntar, pedir y rogar. Tiene todas esas connotaciones. Entonces, ¿cómo uno puede entender a qué se refiere? Porque cuando uno invita a alguien a almorzar y le está rogando que almuerce con uno, es por varios motivos. Uno, esa persona es de mi confianza. Ahora, si no es de mi confianza, quiero conocerlo. O sea, estoy interesado en él. ¿Sí o no? Esa es la práctica. Pero aquí vemos que este personaje no tenía el mismo corazón. ¿Cómo lo dilucidamos? Versículos 44 al 46. Fíjense lo que dice. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa, le dice Jesús, y no me diste agua para mis pies, pero ésta ha mojado mis pies con lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que entré, ésta no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. O sea, ese rogar es un rogar mentiroso, como digo yo. Porque en la práctica lo que este fariseo quería era cuestionar a Jesús, quizás, y aquí podemos especular porque el motivo real por el cual lo invita no lo tenemos claro, más que podemos deducir por lo que dice el texto. Podría ser quizás para observarlo y después acusarlo en el Sanedrín y así tomarlo. Recuerden el contexto más amplio, verso 30-31, los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el plan de Dios, o sea, estaban en contra de Jesús, querían apresarlo y de alguna forma querían pillarlo. Esa fue la dinámica de toda la vida ministerial de Jesús, ¿sí o no? Entonces este fariseo no quería invitar a Jesús para aprender de él, para conocer de él, sino que era para cuestionarlo, para interrogarlo y así quizás después llevarlo al Sanedrín y acusarlo ante los otros fariseos y los sacerdotes y así poder tener pruebas contra él y apresarlo. No había una intención muy correcta de este fariseo. No era una intención de buena onda, queréis conocerme. No, nada de eso. No había nada de eso. Así que es importante. Aquí nos muestra el texto entonces que este fariseo no deseaba realmente conocer a Jesús para aprender, sino más bien deseaba cuestionarlo y quizás para después exponerlo en el Sanedrín. En tercer lugar, vemos la intromisión de una mujer que es una paracaidista. Como en cualquier asado, siempre llega un paracaidista. Esta mujer llega, interrumpe, rompe todos los protocolos, rompe todo, a todo esto entre comillas, hablando de protocolo, lo que Jesús le exige a Simón que hiciera era el protocolo judío. Besar significaba que eras de mi confianza. Por eso cuando Judas lo entrega, ¿cierto? En la película en Jesucristo Superestrella dice con un beso me traiciona, suena como más significativo, ¿cierto? Pero tenía que ver con eso, porque el beso era para la gente de confianza. Y aquí este fariseo no le da un beso, o sea, él no era de su confianza. No le lava los pies, que era parte también del protocolo. Cuando venía alguien invitado a cenar, se le lavaba los pies porque se suponía que venía de camino y cansado del camino, entonces se le lavaba los pies. Y el tema del aceite era como un tipo masaje, era como sentarte en esos vergés con movimiento y que te dejen ahí unos 10 minutitos, tú quedes relajado. Esa era la idea, ese era el protocolo judío que había que cumplir sí o sí. Y este hombre no hace nada de ese protocolo. Eso también nos indica que su intención no era conocer a Jesús. Amén. Y esta mujer rompe todos los protocolos normales de la época. Primero,
va a una fiesta donde no estaba invitada, a una comida donde no estaba invitada. Segundo, esta mujer entra a una casa siendo pecadora. Ahora, el error que cometen muchos comentaristas es decir que esta mujer era prostituta. La verdad es que el texto no dice que era prostituta, dice que era pecadora. Y para el mundo fariseo y saduceo y todos los intérpretes de la ley y los legalistas de aquel tiempo, ser un pecador significaba no adherirte a sus doctrinas. Por ende, los samaritanos eran considerados también pecadores. ¿Por qué? Porque era la unión con gentiles, con judíos. Esa unión eran los samaritanos y los fariseos y los saduceos consideraban a ellos pecadores. Entonces el concepto pecador es muy amplio en este sentido, pero no podemos acusar a esta mujer injustamente de que era prostituta. ¿Ok? Solamente el texto nos dice que era una pecadora. Y entra a esta fiesta, se sienta y ni siquiera a comer. Ni siquiera entra a comer. En aquel tiempo estaban de moda ya los diván. Los diván eran un tipo de sillón que hicieron muy notorios los romanos en aquel tiempo, donde el comensal estaban en los divanes así por alrededor de la mesa, y ellos se sentaban, se apoyaban con la mano izquierda y con la derecha la dejaban libre, con los pies hacia atrás, para que ellos pudieran comer y así conversar. Entonces esta mujer, lo más probable es que se puso a los pies de Jesús, ¿ya? O la otra escena y la otra forma también de comer, pero en el ámbito más pobre de la época, era alrededor de la mesa, con los pies hacia atrás, como en cunclilla, con los pies hacia atrás y con el cuerpo hacia adelante, y por eso siempre los pies quedaban hacia atrás, y esta mujer queda detrás de Jesús, llorando y con sus lágrimas, enjugando sus pies, secando sus pies con su pelo y echándole el perfume. Una escena que la vamos a ver más adelante porque tiene que ver con la enseñanza de esta parábola. Hoy día quiero tocar 3 puntos fundamentales. Primero, estamos en bancarrota porque no podemos pagar la deuda. Nuestra bancarrota necesita un perdón total. Y tercero, comprender nuestra bancarrota nos lleva directamente a solo Cristo. Esos 3 puntos hoy día quiero compartir, hermanos. Primer punto, estamos en bancarrota porque no podemos pagar la deuda. Anselmo decía, la deuda era tan grande que aunque el deudor era el hombre, solo Dios podía pagarla. Aleluya, qué hermosas palabras de Anselmo, y acertadas. Jesús emplea una parábola financiera para exponer la realidad humana. Él dice que cierto acreedor, la palabra acreedor en el griego significa prestamista. ¿Ok? Era un prestamista. Eso quiere decir que este acreedor, trayéndolo a la realidad nuestra, podríamos pensar que es un banquero, alguien que tenga una financiera, etc. Era alguien que se dedicaba a prestar plata. Jesús utiliza esta metáfora financiera para mostrar la podredumbre humana de nuestro corazón. Y después dice 2 deudores. La palabra deudores también en el griego quiere decir alguien que busca un préstamo o que pide prestado algo. O sea, alguien que está endeudado, alguien que tiene compromisos. Y la palabra dice que ellos no podían pagar la deuda. Que uno debía 500 denarios, algo así, hoy en día aproximadamente como 2,5 millones de pesos, y el otro debía 50 denarios, algo así como 250.000. Era el 10%. Qué interesante esa lógica porque era el 10%. No sé si tendrá algo que ver con el diezmo, pero es interesante igual. 2,5 millones y 250.000 pesos. Esa era la deuda. Pero fíjense que en esta parábola, esa deuda de que uno debiera mucho y el otro poco, también apunta y nos habla de las personas involucradas en esta historia. El fariseo creía que él era el que debía menos. La mujer pecadora, a su juicio, creía que era la que debía más. Pero Jesús en la parábola le dice, Simón, tú eres el mayor deudor. Y ella es la menos deudora. Qué interesante eso que hace Jesús. Eso como contrarresta esta historia y es genial. Y Jesús usa muy bien esta parábola para mostrar a sus oyentes lo errado que estaban en la mirada que tenían de sí mismos. Esto lo podemos deducir de 2 inferencias que se hacen a lo que representan las 2 vidas de estos personajes. El fariseo representa el desempeñismo o lo meritorio de la vida, y la mujer pecadora el liberalismo.
ambos son manifestaciones del legalismo. Fíjense qué interesante es esto. Porque ambas, tanto el desempeñismo, el moralismo, como el legalismo, son manifestaciones del legalismo. ¿Por qué? El legalismo se manifiesta en dos formas que perturban y pervierten una vida centrada en solo Cristo. Ellas son el desempeñismo y el liberalismo. Estas dos formas las tenemos en muchos creyentes y lo que provoca en nosotros es confundir y tergiversar la vida cristiana. Cuando basamos nuestra vida en el desempeño, cuánto yo oro, cuánto yo leo la Biblia, cuánto tiempo paso con el Señor, estoy siendo alguien que se basa en el desempeñismo. Y con esto no estoy diciendo que no debemos orar, que no debemos leer la Biblia, que no debemos tener comunión con Dios. Lo que debemos sacarle a esa actitud es creer que por ello Dios me tiene considerado en un estatus más elevado que otros. Amén. Y por otro lado, cierto, también el liberalismo. Pensar que vivir como a mí me plazca es violar también las Escrituras. Porque nos echamos al bolsillo los 10 mandamientos que aún siguen vigentes para nosotros. Están vigentes para nosotros. El legalismo viene en estas dos formas. Algunas personas evitan el Evangelio e intentan salvarse cumpliendo las reglas, haciendo lo que se les dice, manteniendo las normas, etc. Otras personas intentan salvarse rompiendo las reglas, haciendo lo que quieren, desarrollando sus propias normas autónomas, etc. En otras palabras, hay dos leyes con las que podemos elegir vivir nuestra fe. Podemos vivir con la ley que dice, puedo hallar libertad y plenitud de vida si cumplo las reglas. O podemos vivir con la ley que dice, puedo hallar libertad y plenitud si rompo las reglas. De todos modos, usted intenta vivir pensando en que puede salvarse a sí mismo. Lo cual significa que ambas son legalistas, porque ambas están centradas en usted y no en Cristo. Exactamente esto es lo que estas personas estaban haciendo. El fariseo se creía muy bueno por lo que hacía y la mujer, por otro lado, vivía de una manera desenfrenada. El desempeñismo se pone en manifiesto cuando no vivimos el concepto de solo Cristo, o sea, en otras palabras, rechazamos el Evangelio. Se nota cuando las obligaciones de la conducta se separan de las declaraciones del Evangelio. El desempeñismo se presenta cuando lo que necesitamos hacer y no lo que Jesús ya hizo se convierte en el fin en nuestro corazón. Lo que el desempeñismo está haciendo realmente no es muy diferente a lo que el liberal intenta al romper deliberadamente esas mismas reglas. Estos dos personajes de la parábola ven lo que hacen como el medio para obtener lo que buscan con tanta desesperación en lo profundo de su ser. Ambos buscan en sí mismos para satisfacer lo que solo Dios puede satisfacer. Para ambos todo depende de ellos y no de Cristo. Las dos actitudes, el desempeñismo y el liberalismo, hacen huir nuestra vida de solo Cristo en vez de llevarnos a Él. Las dos ignoran a Jesús en vez de mostrarnos a Jesús. Los dos se rescatan a sí mismos, los dos intentan salvarse a sí mismos, santificarse a sí mismos en sus propios términos y por su propio poder. En otras palabras, es dejar de lado a Jesús, que es lo contrario a solo Cristo. Ante esta tragedia, Jesús exhorta a sus oyentes a mirar un poco más profundo en su corazón. Jesús les indica que ellos no están a la altura, no tienen los recursos, no tienen las habilidades, ni menos, ni tampoco los medios para alcanzar la salvación. Recuerden la escena cuando Jesús está con los discípulos y los discípulos dicen, ¡wow! ¡Qué difícil esto! ¿Qué hombre podrá salvarse? Y Jesús se da vuelta, los mira y dice, ninguno. Ninguno puede salvarse. No tenemos ni las herramientas, ni la altura, ni las capacidades, ni nada en nosotros puede llevarnos a esa actitud o a esa realidad que solo Cristo nos proporciona. Amén. Amén. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:12, dice, así que hermanos, somos deudores, pero no a la carne,
para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores, pero no para satisfacer nuestros egos. Somos deudores no para vivir como nosotros nos plazca. Somos deudores, sin duda que somos deudores. Estamos en la bancarrota. Nuestras oraciones, nuestra búsqueda, si bien es cierto, es buena, es buenísima. Y necesitamos tenerla. Pero recuerde que eso no cambia el corazón de Dios. Eso no modifica lo que Dios piensa del ser humano. Segundo punto. Nuestra bancarrota necesita un perdón total. En el mismo texto dice, perdonó a ambos. ¿Se ha dado cuenta que cada cierto tiempo en Chile se hace un perdón total de deudas con casas comerciales, financieras, bancos, etcétera, ¿cierto? Bueno, la misma idea se desarrolla en este texto. La única diferencia a lo que se hace en Chile con lo que Jesús está haciendo en esta parábola es que en Chile las entidades de donde te perdonan la deuda te dejan en capilla. O sea, es un perdón mentiroso. Porque claro, te dicen, no, si usted no aparece en el sistema. Pero cuando vas a la tienda y dices, quiero ver si puedo sacar. No, porque usted tiene una deuda con nosotros, tiene que pagarla completamente. O sea, te dejan en capilla igual. Es un perdón falso. Eso quiere decir que no puedes volver a tener ningún beneficio con esa entidad hasta que pagues la deuda total. En cambio, Jesús está usando la parábola para señalar a sus oyentes que no es por algo por lo que ellos hicieron o por algo que dejaron de hacer que reciben el perdón. Y esto tenemos que entenderlo, hermanos. Tú no recibiste el perdón de Dios por medio del sacrificio de Cristo por algo que tú hiciste. Y a esto me refiero con que levantaste la manito, diste 3 pasos, pasaste al altar, lloraste y dijiste acepto. La verdad, tú no aceptaste a nadie. Amén. Cristo te acepta a ti. Amén. Y tú le reconoces a Él como el Señor y Salvador. Amén. 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 Esa es una realidad. Así es. Y que no podemos perderla de vista en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Porque muchas veces conocemos las 5 solas, pero vivimos como solos, independientes igual. Sino que Él mismo es el sacrificio para el perdón de pecados. Recuerda que las Escrituras enseñan ahí en Hebreos capítulo 9, verso 22, dice, pues según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Para que haya un perdón total, tenía que haber un sacrificio. Y ni tú y yo dábamos el ancho para esa tal magna obra. Y alguien debía cumplir la exigencia de la ley. Y como vimos anteriormente, nosotros, no tenemos las habilidades, ni las herramientas, ni las condiciones, menos aún la capacidad de poder pagar por nuestro pecado. Así también lo atestiguan las Escrituras. En Juan capítulo 1, verso 29, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. No dijo, ahí vienen los escogidos del Señor que quitan el pecado del mundo. Dijo, es el Cordero. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. El perdón total es solamente cuando entendemos que Cristo es la única solución para nuestra vida. Recuerden la escena cuando Jesús se va a bautizar y cuando Jesús está en la transfiguración. La voz del cielo dice, en ambas realidades dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa palabra complacencia en el griego quiere decir, Él me satisface. Él cumple toda mi exigencia. Solo Él es recibido en el cielo como el sacrificio perfecto. Amén. Solo Cristo. Solo Cristo es el sacrificio perfecto. Tu sacrificio, tu tiempo de oración, aunque ores 24 horas al día y leas la Biblia todo el día, no hacen ni ruido en el corazón del Padre. El único que hace ruido es Jesús. Por eso Él después de la transfiguración dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. A Él óiganlo. Amén.
Romanos 3, versículo 25 al 26 nos dice, como demostración de su justicia, fíjense, miren cómo dice el apóstol Pablo, Romanos 3, 25 al 26, como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. O sea, el que vive solo Cristo es justificado delante del Padre. Recibe la imputación de Cristo, o sea, recibe su justicia. Pero el inocente, Cristo, recibe nuestra injusticia, no siendo el pecador. Porque alguien tenía que pagar. Tampoco creo en la teoría de que Jesús es un pago a Satanás, cierto que es una teoría antigua, pero que algunos la creen, que Jesús es un pago a Satanás para rescatar a los perdidos. No creo tampoco en eso. Jesús se dio como expiación en el pacto de redención antes de la fundación del mundo. Él voluntariamente decidió, dijo, yo voy a la cruz. Por eso, cuando vemos a Jesús en el Getsemaní, no podemos pensar que Jesús no quería ir a la cruz. El Getsemaní tenemos que entenderlo a la luz de la teología bíblica. Jesús no quería no llegar a la cruz. Hebreos capítulo 5, versos 7 y 8 dicen que Jesús en sus tiempos de carne, ¿cierto?, sufrió gran dolor. Y en Lucas después dice que vino un ángel y lo sostuvo. Jesús cuando dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, no está diciendo, como algunos teólogos dicen, que Él no quería llegar a la cruz. Decir eso es una herejía, porque ese era su propósito inicial. Hechos 4, 27, 28, miren lo que dice, que nos destruye esa concepción totalmente. Solo un paréntesis para no dejar la pelota dando vuelta, como dice ahí, o boteando. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La muerte de Cristo en la cruz estaba determinada antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Pocos lo entendieron. Hermanos, antes de que tú nacieras, antes de que tú fueras creado, ya había una propiciación por tu pecado. Amén. Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Sin duda, gracias, Señor. Porque no es por mérito alguno. Hechos capítulo 10, verso 43 dice, todos los profetas dan testimonio de Él y de que todo aquel que cree en Él recibirá perdón de pecados por su nombre. Amén. Amén. Aleluya. El perdón total no viene porque oras más. El perdón total no viene porque lees más la Biblia. Sigue haciendo eso. Pero el perdón total viene porque uno decidió ir a la cruz en lugar tuyo. Cristo Jesús. Él pagó el precio. Él fue a la cruz. Él decidió poner tu nombre ahí en la cruz. Entonces cuando tú pecas, Satanás se levanta y va al Padre y dice, ¡hey! Mira, Alejandro pecó. Y el Padre dice, cierto. La ley dice que tengo que filetearlo, sin duda, ¿cierto? Pero ahí aparece Cristo y dice, Padre, yo pagué por él. Ah, verdad. Satanás, devuélvete. No tienes parte en él. Porque cuando el Padre mira la cruz, ¿a quién ve? No, me ve a mí. Y cuando el Padre me mira a mí, ¿a quién ve? A Cristo Jesús. La doble imputación de Cristo sobre nosotros. El justo siendo condenado como injusto y el injusto siendo perdonado y considerado justo delante del Padre. Aleluya. Dan un aplauso al Señor, hermano. Dan un aplauso al Señor. Efesios capítulo 1, versos 7 y 8 dice, en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. En Él, nuevamente, Cristo
¿Te das cuenta que el concepto de solo Cristo no nace hace 500 años atrás? Es bíblico, está arraigado en toda la Biblia, desde Génesis 3:15 en adelante, desde la promesa de la redención. Amén. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que le comunica al hombre esa actitud que Dios toma en el huerto del Edén cuando saca fuera del huerto al hombre y a la mujer y pone un ángel con una espada de fuego? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que nos quiere comunicar Dios con eso? Yo te voy a comentar lo que nos quiere comunicar, porque esa acción de Dios nos comunica algo. ¿Sabes lo que nos comunica? Dios le está diciendo, al colocar un ángel con una espada ahí en el huerto, le está diciendo al hombre y a la mujer: de ahora en adelante, tú nunca más tendrás comunión conmigo, a no ser por un acto sobrenatural que yo mismo haré. Miles de años después, Cristo en la cruz del Calvario. Ese acto sobrenatural nos vuelve a una relación con el Padre, pero por medio de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Qué hermoso, hermanos. Amén. Hebreos capítulo 10, verso 18 dice: pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Uno de los conceptos que desarrolla la carta a los Hebreos es tan interesante y tan mal entendido hoy en nuestro tiempo. El capítulo 6 de Hebreos no nos habla sobre la apostasía. La primera pregunta que yo me hago siempre es si es que existe la apostasía dentro del pueblo de Dios. Porque si existe la apostasía, y yo sé que es una teología que creemos mucho tiempo, hemos creído en ella, pero la verdad es que la palabra apostasía solo aparece en 1 de Juan, una pura vez. Y la palabra apostasía en sus primeros inicios que se ocupó etimológicamente se usaba de forma positiva. Con el tiempo, con el paso del tiempo, se empezó a usar de forma negativa. Pero aquí Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6, miren lo que dice. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Saben lo que está diciendo Hebreos ahí? En la carta a los Hebreos, el escritor está diciendo: si tú como creyente disfrutaste todo esto, eso quiere decir que eres un creyente. Es imposible que si pecas, Cristo venga nuevamente a pagar por tus pecados en la cruz del Calvario. Es imposible. ¿Qué hay que hacer entonces cuando uno peca? Primero en Juan, arrepentirse, confesar los pecados. No está hablando de apostasía en Hebreos capítulo 6. Porque si hablamos de apostasía dentro de la iglesia, entonces tenemos que sacar todas las promesas de redención y de que nos va a llevar en victoria hasta el final. Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Como alguien que me promete que me va a llevar en victoria hasta el final, me va a decir después: eres un apóstata, puedes apartarte, o sea, ¿puedo perder mi salvación? Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero los vencerá, y Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, dice, y los que están con Él son llamados, son escogidos y son fieles. Mi Biblia en Apocalipsis 22 termina diciendo que reinamos con Cristo en la eternidad. Yo no sé usted, pero yo estoy seguro ya. Eso no quiere decir que en el camino yo me voy a equivocar, me voy a dar porrazos, porque sigo pecando. Entonces tenemos que entender esta realidad a la luz de toda la Biblia. No solamente porque aparece una palabra, vamos a creer. Por ejemplo, la palabra presciencia aparece una sola vez y hemos hecho una tremenda doctrina de la presciencia, que es menos bíblica que la predestinación, sin meterme en el concepto, pero es menos bíblica que la predestinación. Y Augusto Nicodemos dice algo muy cierto: puedes negarla, puedes no entenderla, puedes realmente quizás no comprender nada de la predestinación. Lo que no puedes hacer es desconocer que está, porque está en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Entonces de repente cometemos estos errores que son básicos por una mala teología bíblica. Al no tener una buena teología bíblica, no vemos todo el panorama de la Biblia. Aleluya. Y Hebreo nos dice: pues donde hay perdón de pecados no hay más ofrenda por el pecado. Si tú pecaste, y es lo que corresponde, porque la dinámica del Evangelio es arrepentimiento y creer.
Esa es la dinámica diaria del Evangelio en nuestra vida. Si tú todos los días no te arrepientes y crees en lo que Cristo hizo en tu vida, difícilmente entonces tú podrás vivir el Evangelio cotidianamente. Martin Lloyd-Jones decía esto en su libro Depresión Espiritual, que todo nuestro sentimiento de infelicidad es producto que pasamos más tiempo escuchándonos a nosotros mismos que predicándonos el Evangelio a nosotros mismos. En eso pasamos la vida. Queremos sacar el campeón, queremos ser vencedores, pero en la práctica estamos en bancarrota, hermanos. Estamos en bancarrota. Y aunque tú tengas una seguridad económica en tu vida, y aunque tú tengas una buena economía, y aunque tú tengas un buen pasar económico, tengas títulos profesionales, tengas lo que tengas, déjame decirte que a la luz de la palabra y a la luz de solo Cristo, estás en bancarrota, estás con números rojos, aún. Porque hay algunos que todavía creen la triste realidad de que porque tienen un buen pasar, una buena economía, porque no les falta, es porque Dios está con ellos. Qué lamentable. El daño de la teología de la prosperidad, ahí están las consecuencias. ¿Vas comprendiendo la importancia que tiene el concepto o la doctrina solo Cristo en nuestra vida? Para resaltar la doctrina solo Cristo, tienes que ver cuál es tu bancarrota. Porque de otra forma no la vas a valorar como corresponde. De otra forma no valoramos la doctrina de solo Cristo si no sabemos quiénes somos y si no sabemos cuál es nuestra realidad delante de Dios. El error que cometemos como seres humanos es que siempre nos comparamos como otros, como el publicano, o como este publicano, no, yo no, el fariseo, perdón, no, yo no soy como ese publicano, yo voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, hago esto, participo, me comprometo, estoy ahí siempre. Yo no soy como ellos, Señor. Y Jesús dice, ese fue justificado antes que ese. Porque a veces nos comparamos con las personas, y ese es un error que cometemos diariamente. Señor, no, yo oro al Señor, yo tengo mi familia en orden, autojusticia. No, Señor, yo tengo mi economía súper ordenada, autojusticia. Señor, yo soy un hombre súper ordenado, autojusticia. Todo eso es autojusticia, no es solo Cristo, es solo hombre. Qué tremendo, hermano. Qué profundo es el concepto solo Cristo para nuestra vida. Aleluya. Esta doctrina se revitaliza al entender en la condición que nos encontramos. Cuando bajamos nuestros ecos humanos, cuando vemos que en realidad no hemos hecho nada para merecer el perdón, entonces esta doctrina toma mayor fuerza y sentido. ¿Por qué? Porque esta doctrina no es solo un perdón hecho para quedar bien con el gobierno de turno, como sucede en el perdón que otorgan, cierto, en lo económico aquí en Chile, sino que este perdón nos declara justos, perdonados completamente. Y ahí tiene fuerza lo que dice Pablo en los Romanos capítulo 8, versos 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora pues ninguna condenación hay. La palabra condenación es catacrima. Es algo que viene del cielo. O sea, no hay ningún documento que te acuse como condenado. Eres libre, eres justo, eres perdonado. Un perdón total. Se canceló la deuda. Amén. Yo no sé cómo vives tú. Yo estaría saltando ahí que tú... ¡Aleluya! Porque hay un perdón total, hermanos. Amén. Colosenses capítulo 2, 14 y 15 dice, Él anuló el acta que era contraria a nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado en medio, clavándola en la cruz. También despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Perdón total, hermanos. Tus pecados pasados, presentes, futuros, perdonados en Cristo. Pero pastor, si todavía no cometo los del futuro, no importa, la deuda ya está cancelada. Aleluya. Eso no te da la libertad para pecar deliberadamente. Ojo, que el hipercalvinismo, eso es lo que nos ha enseñado. Vive como sea, todavía estoy perdonado, ¿sí o no? Que es una herejía, sin duda. Un hipercalvinismo es una herejía igual. Porque Romanos 6:1 sigue diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera. No podemos seguir
viviendo en eso. El tener la concepción, la claridad de que estamos en bancarrota debe de llevarnos a esforzarnos en la gracia del Señor, a vivir en santidad, a vivir agradando a Dios, glorificándolo a Él en todo momento. Pero solo la comprensión de lo que Él ha hecho nos va a llevar a esa actitud. No esperando nada a cambio. No esperando si Dios nos da poder, si Dios nos da, no sé, ministerio, lo que sea. No importando nada de eso. Amén. Solo gozándonos en Él. Gloria a Dios. Y glorificándolo a Él. Gloria a Dios. No importa que los hermanos no reconozcan lo que haces. No importa que tu ministerio sea paupérrimo. No importa que no tenga los recursos económicos que necesitas. No importa. Pero lo quieres glorificar a Él. Amén. Porque en la eternidad tú escucharás: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias. Tercer punto: el comprender nuestra bancarrota nos lleva a solo Cristo. En la película El Justiciero de Denzel Washington, ¿la vieron? La 1, no la 2, la 2 está en cine, bueno, también pueden verla en internet, está gratis, para los que quieran. Perdón, se me salieron los hackers que llevo dentro. En la película El Justiciero de Denzel Washington hay una escena que nos ayuda a comprender y a ilustrar un poco lo que está pasando en esta parte del texto. En esta parte del texto Jesús dice al final: entonces, ¿cuál de estos le amará más? Y que es importante esa pregunta. Él iba al mismo lugar a tomar café, siempre tomar té y leer un libro, Denzel Washington en la película. Cuando conoce a una chica que trabajaba como prostituta, un día ella recibe una paliza de un cliente, lo cual la deja con marcas en su cara, y ella se sienta a conversar con él, y ella le pasa un CD con una canción que ella había compuesto. Porque a esta chica le gustaba el canto, y cuando le pasa el CD, él le dice: ¡wow! Le dice, Alina la cantante. Ella le responde: los dos sabemos lo que soy. Apuntando que ella estaba hablando de su prostitución, ¿cierto? Él le replica, y fíjense en estas palabras de Denzel Washington. Él le replica: yo creo que tú puedes ser todo lo que tú te propongas. Ojo con esas palabras. Ella le responde: tal vez eso pasa en el mundo de Robert, que era el papel que hacía Denzel Washington. Así no son las cosas en el mío. Y él termina diciéndole: cambia tu mundo. Usted quizás se está preguntando: ¿qué tiene que ver la película con la parábola? Bueno, se relaciona mucho, porque lo que Denzel Washington hace y dialoga con ella es lo que hoy nosotros estamos escuchando diariamente, en las calles, en las iglesias, en la sociedad. Tú puedes hacer todo lo que te propongas. Cambia tu mundo. Bueno, eso es lo que justamente nos llevó a la bancarrota, el pretender vivir fuera de solo Cristo. Amén. El pensar que yo puedo, el pensar que yo soy capaz de poder cambiar mi historia, el creer que yo puedo hacer las cosas sin la ayuda de Dios, es lo que nos llevó a la bancarrota que hoy día tenemos. Amén. La independencia del ser humano es la bancarrota actual de nuestra vida y de nuestra sociedad. Una familia que vive de independencia, cada uno de sus miembros solos, independientes, es una familia que va directo al fracaso. En algún momento va a haber un quiebre. Un individuo que vive independiente, fuera del cuerpo, a mí me costaría decirle creyente. Por eso cuando yo entro en las redes sociales y veo a la gente, cuando empieza a publicar tantas cosas teológicas, de repente tú le haces la pregunta: ¿y dónde te congregas? No, yo no me congrego porque no hay ninguna iglesia sana, de sana doctrina. ¿Sí o no? Bancarrota. Queremos ser independientes. El pecado de nuestro corazón, el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén fue ser independientes, oír otra voz que no era la voz de Dios. En otras palabras, Adán y Eva le dijeron a Dios: ¿sabes qué, Dios? Queremos ser sabios en nuestro propio conocimiento. Queremos ser sabios en nuestras propias habilidades. Queremos ser sabios en nosotros mismos. Queremos ser sabios en mí. No en ti, no me interesas tú. Satanás le proporciona la más engañadora de las mentiras. Tú puedes llegar a ser mejor que Dios por ti mismo. Muchos creyentes vivimos así, de esa forma, hoy en día. Muchos creyentes viven bajo ese lema: no, Señor, si yo hago lo que yo quiero. Yo voy cuando yo quiero, diezmo cuando quiero, hago lo que quiero.
me congrego donde quiero, me paseo por todas las iglesias de sana doctrina, pero en la práctica hago lo que quiero, bancarrota, quebrado automáticamente. Solo tiene que mirar la historia de la redención e ir al huerto de Edén y verá que de alguna forma es lo que la serpiente le dijo a la mujer. Solo que aquí en la película está contextualizado. Esta mujer que entra como paracaidista a una comida que no había sido invitada y que por lo demás llevaba mucho tiempo escuchando lo mismo, tú puedes hacer todo para que cambies tu mundo, cambia tu mundo, tú puedes hacer todo lo que te propongas. Quizás cuánto tiempo llevaba esa mujer escuchando esa misma realidad. Pero ella sabía que eso no daba resultado. Por eso cuando ella escucha que venía Jesús a la ciudad, verso 37-38 dice: he aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza y les besaba los pies y los ungía con perfume. Aleluya. Esta mujer, al saber que Jesús vendría, supo inmediatamente que él era el único que podía cambiar su mundo. Amén. Ella lo había intentado quizás, o le gustaba vivir en el libertinaje, no lo sé. Lo único que sí puedo decir con certeza, que ella de alguna forma sabía que venía a la ciudad, el único que podía cambiar verdaderamente para siempre su mundo. Yo le dije al principio que la parábola del centurión se relacionaba con esto. Fíjense lo que hace el centurión en el capítulo 7, en los versos... Perdón. Era para el otro lado. Capítulo 7. El centurión, fíjense, en el versículo 9. Al oír esto, perdón, en el versículo 7. Por lo que aún tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, dice, y mi siervo sanará. El centurión dice: ¿sabes qué? Yo ni siquiera tuve la dignidad de acercarme a ti, por eso le manda dos comisiones. La primera, que le dicen a Jesús: oye, si él merece que le sanee al siervo enfermo porque nos construyó el templo. Él hizo méritos. Él hizo méritos. Él es un buen chato, un buen político. ¿Ah? Él ha hecho hartas cosas por la iglesia evangélica. Sí, por eso ahora también votaron por la ideología de género. Los mismos que el próximo o en pocos años más van a pedir el voto nuestro. Los mismos. Fíjense. Pero el versículo 7 dice que el centurión dijo: solo di la palabra y mi siervo sanará. Esta mujer dice algo muy similar. Si solo estoy con Jesús, que es el único que puede cambiar mi mundo. El centurión dijo: solo Cristo puede sanar. Solo Cristo es capaz de sanarlo. Amén. Solo di la palabra. Muchas veces en nuestra vida lo único que necesitamos es que Dios diga la palabra y nuestro mundo va a cambiar. Amén. Solo necesitamos que Jesús diga la palabra y nuestro mundo va a cambiar. Entonces nuestra oración no debiera de ser: Señor, provéeme esto, otro. Señor, di la palabra y mi mundo cambiará. Interviene en mi corazón. Hazme vivir solo Cristo, no tan solo como un concepto teológico, intelectual, sino que en mi diario vivir, en mi trabajo, en mis relaciones, en mi familia, en todo lo que hago, solo Cristo. Que Cristo me salga por los poros. Que todo lo que haga sea Cristo y que refleje a Él. Esta mujer, al saber que Jesús vendría, ¿cierto?, era el único que podía cambiar su mundo. No le importó su reputación, no le importó que la avergonzaran frente a los comensales. Solo sabía que el hombre que estaba en esa mesa podía cambiar para siempre su situación de bancarrota. Al lavar los pies de Jesús con sus lágrimas, derrama el perfume costoso. Permanecer detrás de él son evidencias de su fe. Por ende, Jesús le dice en el verso 50, entonces Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Tu fe, pistis, tu confianza en descansar en lo que yo puedo hacer o lo que yo voy a hacer en la cruz, eso te da la libertad. Eso cambia tu mundo. Cuando descansamos en Jesús y en su obra, entonces cambia nuestro mundo.
Esta mujer rechazada por un pueblo entero ahora es recibida con cánticos y danzas en el cielo mismo. ¿Por qué? Porque descansó en solo Cristo. Pero lo más trascendente es el verso 47 de esta parábola. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Para algunos comentaristas hacen que el amor de ella sea la base de su perdón. Y eso sería meritorio. Eso sería meritorio y un texto que está mal traducido del griego. Nos da la seguridad de que ella ha sido perdonada. Esta es una conclusión no cristiana que coloca esta oración en completa oposición, tanto con la parábola como con las doctrinas de solo Cristo. Ella no ama más porque se le perdonó mucho, sino que ella amó mucho, y ojo con esto, ella amó mucho porque comprendió quién era y lo que realmente merecía. Vuelvo a decirlo, ella amó mucho porque comprendió quién era y lo que realmente merecía. Cuando tú y yo comprendemos esa realidad, que estamos en bancarrota, que lo único que nosotros merecíamos era el castigo de Dios. Porque esa frase cliché de Gandhi que se hace evangélica cuando se dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado es una falacia, es una mentira. Lea los Salmos. Los Salmos están llenos de que Dios ama, o sea, aborrece al pecador y aborrece el pecado. Y Juan 3:16 también es una mala interpretación del texto griego. Porque Juan 3:16 cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, mundo ahí no significa personas, significa creación. Porque Jesús vino a restaurar la creación entera. Amén. Entonces, lo único que nos hace vivir en solo Cristo de forma eficaz, sincera, es cuando comprendemos quiénes somos y lo que realmente merecíamos. Hay una historia que se cuenta de Napoleón, que llega una mujer a pedirle que perdonara a su hijo que había cometido traición. Y él le dice a la mujer, tu hijo está condenado por traición. Y ella le dice, majestad, le dice, te pido perdón para mi hijo. Y él le dijo, si yo lo perdono, sería injusto. Y ella le replica, no pido justicia, pido gracia. Aleluya. Tú y yo recibimos gracia del Señor. Tú y yo recibimos gracia del Señor en nuestra condición de bancarrota. Y eso hace resaltar el solo Cristo. Por eso cuando decimos solo Cristo, Cristo es el único medio para la salvación. Cristo es el único que nos sustenta en nuestra salvación. Cristo es el único que nos puede perdonar. Cristo es el único que nos puede restaurar. Cristo es todo para nuestra vida. Pero el solo Cristo se realza cuando entendemos quiénes somos delante de Él a través del Evangelio. No de otra forma. Entonces el amor es una respuesta a la comprensión de quién realmente era y somos y lo que merecemos. Cuando vemos en la iglesia gente que no se compromete, que no ama a sus hermanos, siempre me pregunto, ¿esta persona sabrá realmente quién es y lo que Jesús hizo por ella? Por eso Jesús es tan categórico en condenar la actitud incorrecta hacia los hermanos. La cena del Señor es tomada indignamente cuando vienes con pecado. Perdóname, todos nosotros somos pecadores, así que no podríamos tomar la cena del Señor si la base de no tomarla sería el pecado. La base de no tomar la cena del Señor, ¿sabes cuál es? Cuando se dice tomarla de forma indigna, es que no reconoces al cuerpo, o sea, no reconoces a tu hermano. Ahí tomamos la cena indignamente, y desde esa perspectiva no debiéramos tomar la cena, porque no estoy inmerso en el cuerpo, porque la cena tiene un objetivo de coinonía, de unir al cuerpo, de abrazarnos. Recuerda que la cena del Señor en los tiempos bíblicos era una comida. Por eso lo reprende el apóstol Pablo, porque los que tenían más plata traían el tonto asado ahí, el chanchito ahí con la manzana en la boca, pum, para comérselo, los más pobres un palomino. Y ellos comían rapidito para no ser avergonzados por los otros, y estos otros comían y tomaban y quedaban borrachos, como algunos por ahí conozco. ¿Sí o no? Claro. Hermanos, y eso es lo que reprende el apóstol Pablo en la cena del Señor. Eso es lo que reprende.
esa falta de cuerpo, esa falta de amor. Por eso nuestras cenas, ¿cómo son? Mi vaso, mi pan, yo lo tomo, Señor, gracias Señor, listo, y lloro yo con el Señor. Cuando el propósito de la cena es, hermanos, juntos, lloremos juntos, oremos juntos, tengamos tiempo juntos, amémonos juntos, suframos juntos. No es separado del cuerpo, es unido al cuerpo. Para concluir, sola gracia, o solo Cristo, mejor dicho, no se puede comprender fuera de lo que somos. Solo Cristo no se puede experimentar fuera de nuestra realidad espiritual. Solo Cristo va a resaltar en nuestra vida cuando reconocemos quiénes somos. Y en la medida que nosotros reconocemos quiénes somos y la necesidad que tenemos de Él, entonces nuestra vida va a vivir cada día en solo Cristo. Para terminar, Mateo capítulo 5, verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando empecé a desarrollar el discipulado para la iglesia sobre el Sermón del Monte, que hice 40 clases del Sermón del Monte, me puse a pensar, dije yo, ¿por qué un pobre es bienaventurado? ¿Por qué un pobre es bienaventurado? Yo me puse a pensar y le dije al Señor, Señor, no entiendo. Porque yo me acordé de mis tiempos de infancia, cuando vivíamos los 8 hermanos con mi mamá. Mi papá se había ido cuando yo nací, claro, me miró y dijo, no, este es murciélago, cogió un barranco, aquí me metí en el gol, dijo, barranco. Y mi papá fue a comprar y todavía no vuelve, no le han dado el vuelto. y en la práctica yo dije, Señor, yo me acuerdo de los tiempos de necesidad, cuando tomábamos tecito en la mañana, tecito en la tarde, tecito en la noche, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, tiempo en los 80, el PEN y el POG, ¿se acuerdan? Tiempos difíciles para Chile. Y yo decía, no era grato tomarte todo el día. No era grato tomarte esas sopitas de pan, sopitas de ajo, que hoy día yo... ¿Cierto? Son cosas que uno vive. Y Dios me hace esta pregunta cuando yo estaba estudiando. Y me dice, ¿cómo se levanta un pobre? Y yo me puse a pensar en esa pregunta que Dios me hace. Y yo le dije, bueno, un pobre se levanta con necesidad. Y Dios me responde esto. Me dice, un pobre se levanta cada día dependiendo de otro para sustentar su vida. Así debes levantarte tú cada día, dependiendo de mí para sustentar tu vida. Solo Cristo, hermanos. Amén. Solo Cristo. Pongámonos en pie, hermanos. Amén. Señor Jesús, partimos reconociendo que es verdad, Señor. Muchas veces en nuestra vida, en nuestro tiempo diario, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, en nuestras amistades, en nuestro trabajo, muchas veces, Señor, aparentamos algo que no somos. Muchas veces no vivimos el solo Cristo, Señor. Debemos ser honestos contigo. Pero hoy día, Señor, a través de tu palabra, tú has mostrado que estamos en bancarrota. Que esto no se trata de títulos, no se trata de economía, no se trata de estabilidad, sino que se trata de una verdad espiritual mucho más profunda de lo que nosotros entendemos. Ayúdanos a caminar solo Cristo, a pensar solo Cristo, a vivir solo Cristo. Que solo Cristo sea realmente nuestra insignia, que solo Cristo sea realmente nuestra forma de vida, que solo Cristo sea nuestra forma de pensar, nuestra filosofía, nuestra cosmovisión, que solo Cristo sea todo en nosotros, Señor. Si tenemos que pasar necesidades, las pasaremos glorificándote a ti, Jesús. Si tenemos que vivir en abundancia, la pasaremos, Señor, glorificándote a ti y ayudando a quien más podamos, Señor. Pero queremos vivir solo Cristo en nuestro corazón, cada día, cada mañana, cada instante, a cada momento. Desarraiga de nuestro corazón, Señor, todo entendimiento errado de que hay algún mérito en nosotros por el cual tú te relacionas con nosotros, Señor. Pero con el mismo hecho te pedimos, Señor, que pongas en nosotros el deseo profundo de estar cada vez más tiempo contigo. Que no desliguemos nuestra intimidad, Señor, de ti, sino que por el contrario, que el solo Cristo nos lleve a tener mayor tiempo contigo, Señor. En el nombre de Jesús.
Gracias, Señor, en esta mañana. Amén y amén. Amén.